Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos, este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro, cuento o con cualquier otra forma de expresión, van a contar con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, para realizar este Caja de Relatos, me acompaña aquí en el estudio central de Cadena Universal Radio nuestro compañero Roberto Carlos Mirás, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro titulado El desafío ateo de Puente Ojea, del escritor Miguel Ángel López Muñoz. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Roberto? Bueno, pues que la editorial La Etoli sacó este trabajo monumental de un estudioso que conoció en su momento la obra de Gonzalo Puente Ojea, que fue diplomático, que fue embajador ante la Santa Sede, en un momento en que era muy complicado quizás estar allí, pero sin embargo Puente Ojea lo consiguió. Y entonces López Muñoz, pues con la inquietud que tiene una persona que nace en el año 71, pues cogió e hizo este trabajo. Y nos pareció interesante, pues tan dan los tiempos que corren, hablar con, o por lo menos saber quién es Gonzalo Puente Ojea, que ya lo sabemos, y el autor del libro, Miguel Ángel López Muñoz. Bueno, vamos a saber quién es Puente Ojea, pero ¿sabemos quién es Miguel Ángel López Muñoz? Pues Miguel Ángel López Muñoz es una persona que hizo una tesis doctoral en el año 2017, precisamente sobre Gonzalo Puente Ojea, que lo conoció, que tuvo la ocasión de tener con él conversaciones, y a partir de ahí vio que había material suficiente como para hacer la obra que presentamos. Y además es licenciado en filosofía, está dando clases en Córdoba. Y bueno, es uno de los intelectuales, digamos, jóvenes, que hasta ahora no es muy conocido, pero sin embargo a nivel académico tiene verdaderos trabajos que son muy importantes. Pues creo, Roberto, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, a Miguel Ángel López Muñoz. Te cedo la batuta, que lo tienes al otro lado del teléfono. Salúdalo. Buenas tardes. Con Miguel Ángel López Muñoz. ¿Cómo ha sido que te has metido en esta obra que ahora vamos a desarrollar? Bueno, pues buenas tardes, Roberto. Pues verás, la obra que he publicado recientemente, en diciembre de 2023, es una obra pues resultado de una labor de investigación pues dilatada en el tiempo. Gonzalo Puente Ojea es un autor que siempre me llamó la atención. Llegó un momento en que comencé a leerlo, tuve la oportunidad también de tener un contacto personal con él a lo largo de una serie de años y lo consideré imprescindible para poderlo divulgar, exponer su pensamiento. Considero que no ha tenido la atención académica suficiente, ha tenido cierta atención mediática. Durante la década de los 90, por ejemplo, fue muy conocido en televisión por sus intervenciones en programas de amplia difusión en aquel momento, como La Clave, en su etapa, por ejemplo, de Antena 3, también en la radio, en el programa de Luis del Olmo, en la etapa que tuvo en Protagonistas en Onda Cero. Pero luego prácticamente desapareció, sin duda alguna, por sus planteamientos filosóficos, particularmente vinculados a la religión, a la transición política, a la monarquía. Pero más allá de todo ello, es un autor de un atractivo metodológico, de un rigor, de una precisión que merece mucho la pena, por un lado, acercarse a él, conocerlo y poder profundizar en algunos de sus planteamientos que me parecen personalmente geniales y que estoy convencido que tendrán una gran proyección. Antes de nada, comentar que el título del libro del que estamos hablando, del que eres autor, pues eso se llama El desafío ateo de Puente Ojea,
tú eres el autor y la editorial es la Etoli. Pero hay que decir a las personas que nos están escuchando pues que no solamente es un libro de una persona que le interesó el pensamiento, la obra, etcétera, del señor Puente Ojea, sino que además es un trabajo monumental que, como tú muy bien dices, te ha llevado más de un tiempo. O sea, pero aún así, insistiendo en lo que tú estás comentando, para que haya pasado, entre comillas, desapercibido en los medios académicos, que no son precisamente, bueno, está muy bien, pero no son lo más importante, embarcarte tú, ya desde el año 2017, con una tesis doctoral en el pensamiento de Puente Ojea, siendo de Córdoba, naciendo en el año 71. Hablamos con una persona que es profesor de filosofía y que además nació en el año 71. ¿Cómo te embarcaste en esto? ¿Qué es lo que vistes de la conciencia o de alguno de los temas que te influyó para hacer semejante trabajo? Bueno, mi propósito con este libro que ha nombrado perfectamente, el desafío ateo de Puente Ojea, no es solamente dar a conocer o divulgar. Puente Ojea es conocido, probablemente en ámbitos reducidos, pero es algo conocido. No solamente es acercar su figura, sino también situarla en un contexto cultural muy determinado, para poder entender por qué una figura como la suya ha sido silenciada, o se ha pasado por él casi de puntillas, o se siguen publicando algunas cuestiones como si la obra de Puente Ojea nunca hubiese existido. Es decir, a veces no se le nombra ni para criticarlo, ¿no? En ese sentido lo considero un reto intelectualmente atractivo, pero es que además me parece un compromiso ético para la divulgación de su recorrido como diplomático, por un lado, y sobre todo por su contenido filosófico, su contenido antropológico. Él aborda una temática muy amplia, cosa que para algunos lectores entiendo que puede parecer denso, y en ese sentido una labor de aproximación a su obra la considero importante. Él fue muy conocido en una obra de 1974, Ideología e Historia, la formación del cristianismo como fenómeno ideológico, que fue en España la primera obra en la que aborda la interpretación del Nuevo Testamento desde una perspectiva no apologética de la fe, es decir, desde una metodología independiente. Y eso me consta que supuso un referente para las nuevas generaciones de los años 70, de los años 80, que posteriormente llegaron a las cátedras universitarias en la Universidad Española. Esa una primera obra de referencia, pero una vez jubilado, es decir, una vez liberado de su tarea diplomática, porque él entra en la carrera diplomática como diplomático profesional en 1950 y finaliza en 1989. Una vez liberado de esa tarea, pues realmente comienza la gran producción intelectual, con obras como Elogio del ateísmo, Ateísmo y religiosidad, El mito del alma, La andadura del saber, El animismo, Vivir en la realidad, etcétera, hasta algo más de 20 obras en su conjunto. Y por tanto... Pero perdona, sí, pero aún así, sí, en este libro que tú has comentado, que es como dices, en el año 74, él ya estaba de embajador ante la Santa Sede. efectivamente. Y hay una cosa que a mí me parece sumamente interesante. Los Sí. lectores y las personas que nos escuchan tienen que pensar que en esa época había un papado que era Juan Pablo II. Segundo, que además una persona que se dice que es atea, podríamos entrar en lo que significa ateo, ateísmo, etcétera, pero que además publica este libro que tú has dicho que yo creo que ya está considerado un clásico dentro de su pensamiento, y lo hace estando en el Vaticano. O sea, fue un periodo, como tú muy bien dices, antropológico, sociológico, pero la leche, o sea, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sin duda alguna, detenernos a hablar de cómo llegó a publicarse esa obra, pues sería algo realmente interesante. Él la tenía escrita y terminada en 1972, no le fue posible publicarla en España,
se dirigió a una editorial mexicana que le anunció que estaba por abrir una sucursal en España. La editorial era Siglo XXI, y aprovechando una ley nueva que ponía freno a la censura, una ley de Pío Cabanillas, que duró pocos meses, pero lo suficiente para que algunas obras se pudieran publicar sin demasiada dificultad, pues lo publicó en 1974. Y efectivamente es una obra en la que él tampoco hace gala de ateísmo ni de un posicionamiento personal, pero sí de una metodología neutra, claramente no apologética de la fe, y revisando todas las líneas historiográficas hasta llegar a conclusiones que efectivamente lo alejan mucho de la ortodoxia que se desarrolló pues desde el Concilio Vaticano II, sin ir más lejos. Y además, como embajador que era de carrera, o sea, no era un embajador que le han dado la carrera, entre comillas, en un kiosco, sino que era una persona que le dieron que es embajador, es además diplomático, además venía de la judicatura, había nacido en Cienfuegos, Cuba, que se dice pronto, y se mete, entre comillas, en este lío intelectual. Y para más INRI, como se suele decir, en el papado, entre comillas, más conservador. Cuando después, a raíz de Puente Ojea, ha ido el señor alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, a ser embajador en el Vaticano, y una serie de gente con Benedicto XVI. O sea que, menudo cambio. Sí, sin duda alguna, ¿no? Durante su carrera diplomática, Puente Ojea supo distinguir muy bien, por un lado, la lealtad técnica del diplomático profesional que sirve al Estado, de la lealtad como ciudadano que ejerce su conciencia de una manera libre. Y en ese sentido, él se sentía liberado de exponer y defender aquello que consideraba. Nunca afectó a su carrera diplomática, tiene una carrera diplomática sin duda alguna brillante, con grandes puestos, como por ejemplo la Oficina Cultural de París, donde hizo una labor excelente con el hispanismo francés y el hispanismo que se desarrollaba en una línea diferente al franquismo en los años 60 y sobre todo 70 y 80. La embajada cerca de la Santa Sede, a la que hacía referencia, es una etapa realmente digna de tener en cuenta. Él, como miembro del Ministerio de Exteriores, que había pertenecido al primer gobierno de Felipe González, una vez que Felipe González cesa al ministro, que era Fernando Morán, él, como miembro de la carrera diplomática, tenía el derecho de elegir embajada. Él efectivamente tenía un gran afecto por Cuba, que es donde residía su padre, donde él nació en su momento, donde su padre falleció pues cuando él tenía 2 añitos y está enterrado en el cementerio de Ifigenia, en Cienfuegos. Y él siempre quiso tener un destino en Santiago, en La Habana, pero no fue posible porque las plazas estaban ocupadas, la de la embajada en Cuba. Había una plaza vacante en la Plaza de España, cerca de la Santa Sede, en la Embajada del Vaticano, y el gobierno no tuvo ninguna dificultad en plantearlo. Sí que hubo, es cierto, resistencia, cosa que no es nada habitual por parte del Vaticano a la hora de conceder el beneplácito a la propuesta de un gobierno como embajador de un miembro de su cuerpo diplomático, cosa que duró realmente mucho tiempo, unos 2 meses, aprovechando el cambio de nuncio del Vaticano en España, que es un señor, era italiano, pero tenía destino en Perú y se caracterizaba por tener un empeño neoconservador muy fuerte, pues parece que se terminó pues cediendo a la propuesta del gobierno español y se nombró. Nunca tuvo ningún problema, había muy buena relación. De hecho, fue muy bien recibido en el Vaticano, cosa que inevitablemente él podía sospechar que no fuese así, ¿no? Y en alguna conversación, pues
pues le dijeron abiertamente, bueno, usted es una persona pues admirada por nosotros, cosa que obviamente levantó su sorpresa, y además usted y nosotros defendemos lo mismo, cosa que le sorprendió. Digo, bueno, pero desde principios diferentes, dice, y le respondieron, eso es lo de menos. Es decir, y en ese sentido durante 2 años no hubo mayor problema. Pero efectivamente el Papa que ha citado, Karol Wojtyła, el Papa polaco, nombrado como Juan Pablo II, quiso recuperar un tema que tanto Pío XII, Pablo VI, Juan XXIII con anterioridad a Pablo VI, Juan Pablo II primero no le dio tiempo en cualquier caso a abordar este asunto, que es el asunto de la beatificación de los pretendidos mártires de la Guerra Civil Española. Todos los papas anteriores consideraban que ese era un tema estrictamente interno al país en el que la Iglesia no debía posicionarse en modo alguno. En cambio, Juan Pablo II tomó este asunto como modo de, o como espolón para la recatolización de España. Y comenzaron las beatificaciones. Para el primer caso de beatificaciones se nombró el caso de unas monjitas de Guadalajara que fueron cruelmente asesinadas. La cuestión fue que se le pidió al embajador realizar un informe donde solicitara prácticamente la más alta representación del Estado. Es decir, si no fuese el presidente del gobierno, pues el presidente del Parlamento, es decir, el tercer elemento del Estado en rango jerárquico, ministros, etc. Y el embajador consideró que no era el caso de ese tipo de representación, dado la problematicidad del asunto, y consideró que bastaba con el diputado en el Parlamento del partido en el gobierno, es decir, del PSOE, como representación de ese partido en el gobierno. El informe del embajador se emitió, a la mañana siguiente apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado. Eso ocurrió un 26 de marzo de 1987 y a partir de ese momento, en una cena donde estaba Felipe González y la jerarquía de la Conferencia Episcopal, se decidió cesar al embajador, cosa que ocurrió a finales de agosto de ese mismo año. Y el problema que se hizo de una manera ignominiosa, humillante para el embajador de carrera. Se dijo públicamente que se le cesaba porque no cumplía pues, con las expectativas del cargo y que por tanto no era la persona adecuada. Y una pregunta, y perdona, sí. ¿no cumplía con las cosas adecuadas? ¿O el tándem PSOE con Felipe González en ese momento? Porque estamos hablando de un periodo que aún no se ha olvidado, que era el aperturismo, entre comillas, de la democracia. Porque incluso la Constitución del 78 es un tema que Puente Ojea también estudió bastante y mucho, ¿no? Pero falló ese pulso entre Felipe González con un gobierno socialista, entre comillas, de Pablo Iglesias, si es que la gente lo quiere ver así, sí. o fue porque tenía que ser, o no tuvo que ser así y se acabó, o simplemente perdió Felipe con el Vaticano. Personalmente, con la documentación que he podido manejar en el Ministerio de Exteriores, con los archivos, no considero que en ningún momento hubiese pulso alguno. Había una entrega desde el primer momento. Se creó una comisión mixta donde lo que proponía la Conferencia Episcopal se llevaba a cabo. No hubo pulso alguno. Lo que pasa es que el engranaje del ministerio y los procedimientos establecidos a la hora de conceder embajadas llevó a una situación que ni mucho menos tendría por qué haber acabado del modo como acabó, pero se vio claramente cómo el gobierno públicamente sometía a sus funcionarios públicos a unos intereses estrictamente eclesiásticos y claramente espurios. No creo que hubo pulso alguno, sino que desde el primer momento hubo una entrega, a pesar de que efectivamente en las elecciones de noviembre de 1982, en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español,
los principios que se defendían no tenían nada que ver pues con una, Puente Ojea lo llama un criptoconfesionalismo. Criptoconfesionalismo que proviene de los acuerdos, de la Constitución, pero que el PSOE contribuye a reforzar. Porque, por ejemplo, tu obra está con un prólogo del señor Antonio Piñero, que digamos que es en España la máxima autoridad que hay sobre el tema de no sé si le gustará lo que digo, el Jesús histórico. Pero también hay una cosa son los evangelios como tales y otra cosa es el Jesús histórico. ¿Dónde se situaba en este término Puente Ojea? Pues vamos a ver, el propio Piñero, que lo han nombrado muy bien, es el referente en crítica neotestamentaria independiente en España, retoma una tradición que se abre ya en la Alemania de finales del XVIII y que Puente Ojea sabe identificar muy bien a la hora de distinguir entre Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y en ese sentido no ve demasiado problemático el hecho de que pueda cuestionarse si realmente existió Jesús. Tanto Puente Ojea como posteriormente Antonio Piñero consideran que ese es un tema secundario que hay en el análisis neotestamentario desde una perspectiva metodológica rigurosa, una heurística crítica. Se puede deducir sin dificultad la existencia real del personaje, pero en todo caso esa no es la cuestión principal, sino cómo se funda el cristianismo y cómo aparece una figura que no es el Jesús de la historia, sino que es un Cristo mitológico, desarrollado por Pablo de Tarso y que es el verdadero fundamento de una nova religio, es decir, de una nueva religión que nada tiene que ver, por supuesto, con el judaísmo, pero tampoco con la Iglesia Madre de Jerusalén, es decir, de los inmediatos seguidores de ese Jesús bautizado por Juan, que entró en Jerusalén y que pretendía liberar al pueblo oprimido de los romanos y que, por tanto, fue ajusticiado y crucificado por parte de los romanos por esa rebelión, podríamos decir, con terminología actual, nacionalista, ¿no? La cuestión está precisamente en cómo se forma ese Cristo mitológico, ese Cristo de la fe, por parte de Pablo de Tarso, y cómo da lugar no ya a la espera de la venida del Nazareno, sino lo que llegó fue la Iglesia, en cambio. Y una Iglesia que se convierte como institución, un mecanismo de poder, una fuente económica permanente en su alianza con el poder político, que ha sabido pervivir a lo largo de la historia precisamente por ese carácter que ideológicamente se adapta muy bien a cualquier circunstancia. Es muy maleable ideológicamente, muy ambiguo, y por tanto se sabe mover siempre entre diferentes aguas o sabe muy bien poner sus huevos en diferentes canastas para que ocurra lo que ocurra, la lógica de la institución perviva más allá de sus miembros. Porque, por ejemplo, Max Weber decía, lo cita también Puente Ojea, ¿sí? En ninguna otra religión encontramos una deidad universal que posea el inagualado espíritu de venganza manifestado por Yahvé. O sea, desde hace cosa de un tiempo se vienen hablando de textos, preferentemente en el Antiguo Testamento, y me puedes corregir, en el Yahvé, que es el malo, que es tal. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sin duda alguna, Puente Ojea considera que las religiones de origen abrahámico, no solamente el judaísmo con la Torá o el cristianismo, que retoma esa Torá como un testamento de los Antiguo Testamento, para contraponer un testimonio nuevo que es el Nuevo Testamento, pero también ocurre exactamente igual, pues desde las primeras suras del Corán hay una referencia a la violencia y a una legitimidad de la persecución y el asesinato del infiel.
Y en ese sentido hay una crueldad implícita que perfectamente se puede entender desde el punto de vista del contexto histórico en el que fue creado, como referente mitológico de pueblos oprimidos o perseguidos, pero que históricamente se ha interpretado para legitimar ese sometimiento de otras religiones. Y en ese sentido, ¿en qué medida los monoteísmos que se consideran dueños de una verdad revelada se puede articular en un ámbito social y político para posibilitar la convivencia? Pues es realmente problemático. Históricamente lo ha sido, de hecho. Y siempre que se ha tenido la oportunidad, estas religiones particularmente han tenido la tendencia a instaurar teocracias y al sometimiento de todos aquellos que no se mueven dentro de una ortodoxia. Históricamente es indiscutible que ha sido así. Y en ese sentido, Puente Ojea identifica inevitablemente, apenas que se lea, pues no sé, pero empezando por el Éxodo, el conjunto del Pentateuco, pero luego también en los profetas, especialmente en Isaías. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a esa legitimidad de la violencia que se ejerce en nombre de Dios. Cuando, por ejemplo, hemos empezado la conversación, has comentado que había una serie de programas que hablaban a nivel intelectual, que eran personas de mucho calibre y que hoy en día, sinceramente, se echa bastante de menos. Pero también se hablaba en ese momento de la teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, Sí. de la muerte de Joan Sobrino, Sí. de que el señor Enrique Millet Magdalena era una persona que tenía mucha idea del secularismo. Y la pregunta que te hago es, ¿dónde está la teología, como le preguntaban a Puente Ojea, y dónde está la liberación? Bueno, pues me parece una pregunta muy interesante, porque efectivamente, por ejemplo, en las últimas páginas de Ideología e Historia, ya en el 74, Puente Ojea, claro, inevitablemente hace referencia a la teología de la liberación. La posición que Puente Ojea tiene sobre ella es que lo identifica con una teología que él lo llama exactamente una teología light, es decir, una teología que toma o asume solamente aquello que considera adecuado, como si de la carta del menú de un restaurante se tratase. Y más que teología de la liberación, Puente Ojea considera que habría que hablar de liberación de la teología, porque inevitablemente, por mucha carga, no sé cómo podríamos llamarlo, progresista, de reivindicación de la justicia social, eso está en la tradición de la humanidad, de la tradición ética que comparten todas las culturas. No hay que colegarlo particularmente a una serie de creencias que por lo demás no se pueden desvincular a placer de otros elementos de la ortodoxia que nos llevarían a un posicionamiento que nada tiene que ver con la justicia social, en modo alguno. Por tanto, insisto, más que teología de la liberación, o que lo podríamos traducir en la actualidad como movimientos de base cristianas, redes cristianas, etc., hay que hacer una liberación de la teología. Porque, por ejemplo, yo hace poco me decían, bueno, ¿hoy con quién vas a hablar? Y a mí se me vino a la cabeza pensar que Gonzalo Puente Ojea fue una persona, porque hemos hablado de una parte, pero habría que hacer un verdadero seminario, no de Gonzalo Puente Ojea, sino de la época histórica que le tocó vivir. Porque había un señor que es Manuel, Tierno Galván, alcalde de Madrid, si no recuerdo mal. O sea, vivió una época que, para decir las ideas que decía, volviendo un momento al Vaticano, los medios de comunicación españoles, como son, no le hicieron caso. Y él tenía miedo a que dijera una cosa y pusieran la contraria. Y eso viene en tu libro. Sí. O sea que hay un antes, sería la pregunta final, pero vamos, te la voy a hacer ahora. ¿Hay un antes y hay un después en Gonzalo Puente Ojea? Un antes y un después. En cuanto al pensamiento, en cuanto a la filosofía,
en cuanto al intelectual, en cuanto al señor que se sienta en una cátedra y te dice 4 cosas pero que no valen para nada? Pues vamos a ver, lo que yo considero que es la potencia del pensamiento de Puentogea, efectivamente, es un tránsito constante. Él se educa en un contexto católico muy estricto. De hecho, de joven perteneció al círculo de jóvenes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Estuvo muy poquitos años, pero sí que tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la élite futura de la política española. Muchos de ellos llegaron a ser ministros con Franco en los años 70, algunos fue presidente del gobierno, como Leopoldo Calvo Sotelo, pero en ese momento solamente había una práctica religiosa, nunca hubo una reflexión en positivo sobre el catolicismo. Los primeros textos de Puentogea ya son críticos con el catolicismo heredado y en ese sentido pues acoge muy bien la teología belga, francesa del momento, que analiza de forma minuciosa y de forma progresiva. En los primeros años 60 creo que se puede afirmar sin dificultad que Puentogea ha dejado de ser un creyente católico y comienza una revisión crítica de la formación del cristianismo, a la obra a la que nos hemos referido antes, Ideología e Historia. Que me gusta recordar que en ese momento, ya en los años finales del franquismo, Puentogea sentía la necesidad de posicionarse claramente y de contribuir al antifranquismo, y seguro que por falta de condición y de capacidad personal, pues no sabía poner bombas, pero Ideología e Historia contribuye en ese sentido a ponerle pie en pared al nacionalcatolicismo. Pero también hay otra cosa. Cuando en Galicia nos dicen que el rey emérito va a visitar Sanxenxo y la primera vez aparece en todas partes y la segunda ya no tanto y la tercera aún menos, ¿sí? Puentogea ya se reunía con el rey antes de que fuera emérito, Juan Carlos. Y tú de hecho lo pones en tu libro, en tu trabajo. A lo mejor no es lo más importante, pero no deja de ser curioso, ¿no? Sí, yo creo que es realmente curioso porque él tuvo la oportunidad de conocer a la persona o a las personas que luego llegaron efectivamente, en este caso, a ser rey de España, actualmente rey emérito, etc. Él lo conoció cuando se trasladó a Atenas a casarse con la princesa de Atenas y la princesa de Dinamarca, que llegó a ser la reina Sofía en un futuro. Y ahí tuvo la oportunidad de conocer, de hablarlo personalmente, y cuenta que vio a un personaje, en primer lugar, que no tenía ningún interés por la cultura, que no tenía ningún aprecio por el pueblo español, que lo consideraba fácilmente manipulable y, por supuesto, asumía la legitimidad política que se derivaba del 18 de julio de 1936. Y no creo que eso se haya puesto en cuestión con posterioridad. Y en ese sentido, pues dibuja muy bien el perfil psicológico del que llegaría a ser príncipe de Asturias y posteriormente heredero del franquismo a través de la monarquía. El propio franquismo lo deja muy claro. En 1947 desarrolla una ley de sucesión y esa fue la que se aplica a partir del 75. Pero ¿cómo se consigue hacer un trabajo como el tuyo, que creo que se denomina en la intrahistoria, lo que hay detrás? Es decir, cuando tú empiezas a ver, imagínate un lector que compra tu libro, que yo desde luego lo recomendamos, y no para una edición, sino para muchas, y ve todo el trabajo que tú has desarrollado, y se encuentra con que el señor Puentogea en un momento determinado está con Felipe González, en otro momento está con Leopoldo Calvo Sotelo o con el propio rey emérito, ahora Juan Carlos. Y tú, con tantos papeles, te imagino en un despacho, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Pues que, en primer lugar, es un material de primera mano que debe ser conocido porque considero humildemente que contribuye a la relectura o a la reinterpretación o a la inclusión de nuevos elementos de juicio
a la hora de conocer perfiles personales y acontecimientos también. Incluyo documentos que no habían sido nunca divulgados, como cartas personales de Puente Ojea con embajadores, con miembros del gabinete del primer gobierno de Felipe González. Aparecen personajes que a nosotros nos pueden resultar sorprendentes, como Blas Piñar, que nosotros vinculamos sin mucha dificultad a Fuerza Nueva, es decir, al ala más violenta que se oponía a cualquier elemento de reforma del franquismo en los años 70, en lo que habitualmente se llama como el periodo de la transición, y que sin embargo en los años 60, en una disputa que tuvo Puente Ojea en un destino diplomático por un señor que lo acusaba de una serie de cuestiones, Blas Piñar, no solo él, pero Blas Piñar como el director del Instituto de Cultura Español, en aquel momento le dio la razón a Puente Ojea en algo que a otros pues le resultaba problemático. Y mira, aquí tenemos tu libro y tenemos Imperium Crucis, consideración sobre la vocación de poder en la Iglesia Católica. Gonzalo Puente Ojea, ediciones Cairela. Y como tú, en tu libro, sacas las fuentes y pones de dónde las sacas, pues yo voy a leer una cosa y te digo dónde lo saco. Te voy a hacer una pregunta, a ver qué te parece. En la página 71, el catolicismo como religión popular. ¿Qué te dice en estas palabras? Bueno, ahora mismo de memoria no sé exactamente en qué contexto se produce esa frase, ¿no? Pero si es efectivamente en relación a Imperium Crucis, que luego tendría una segunda edición en Fe Cristiana, Iglesia y Poder, el catolicismo como religión popular es un elemento que ha servido para los intereses eclesiásticos en una serie de elementos rituales y que por tanto contribuye a legitimar el poder político por un lado, pero el poder eclesiástico por otro. En ese sentido, el catolicismo pues ha servido en la mayor parte, por ejemplo, de la historia de este país, de España, para el sometimiento de las clases, pero también para la manipulación, y lo cual no es contradictorio con una fe sincera de muchas personas. Pero evidentemente la utilización de esa fe sincera de muchas personas pues lleva a instancias de poder que no tienen nada que ver con la fe personal de esos creyentes. Porque incluso Puente Ojea podía debatir perfectamente con Salvador Paniker. Sí. Tenía menos relación, tengo entendido, con Raymond Paniker, que era su hermano. Y también, pues, ¿por qué no?, prologaba un libro de Octavio Acebes, Un largo camino a Monsegur, por ejemplo. Sí, ese fue un requerimiento de la editorial Caideda, donde apareció Imperium Crucis, y en ese sentido Puente Ojea, pues, en fin, se sintió comprometido con el requerimiento editorial. Sí, fue algo puntual, efectivamente. ¿Y la religión, vaya timo, es un título irónico o es verdad? Bueno, la religión vaya timo forma parte de una colección que la editorial La Etoli tiene, y fue un encargo que se le hizo a Puente Ojea, lo cual le resultó un reto muy atractivo. Con esa coletilla de vaya timo, pues a él le encargaron la obra sobre religión, lo cual le permitió hacer, creo que, una antología y una revisión sintética de su pensamiento a la hora de expresar en un sentido antropológico, noxeológico, ontológico, político y jurídico el planteamiento que efectivamente tiene sobre la religión. Para que veamos que Puente Ojea, entre comillas, no está muerto, me refiero intelectualmente, tengo entendido que habéis hecho unas jornadas hace poco en Denia. Sí, efectivamente. Y bueno, era para que me explicaras, nos quedan 4 minutos para que me explicaras un poquito en qué consistieron y cómo lo has visto. Pues efectivamente, en este año 2024 se conmemora el centenario del nacimiento de Gonzalo Puente Ojea. Entonces, una serie de compañeros, algunos pues nos consideramos discípulos en distintos sentidos, pues consideramos conveniente organizar un encuentro académico para
expresar no ya un tributo a su obra o un reconocimiento, sino un valor actual, porque también hay posicionamientos críticos o actualizaciones del planteamiento que él defendió. Y en ese sentido, pues pudimos conseguir reunir pues a personas como, por ejemplo, Antonio Piñero, Juan Antonio Aguilera Mochón, Raúl González Salinero. Juan Antonio Aguilera Mochón, de Antonio Piñero hemos hablado antes. Juan Antonio es profesor de Biología Molecular y Bioquímica, profesor titular de la Universidad de Granada. Raúl González Salinero es profesor titular de Historia en la UNED, pero también tuvimos la oportunidad de contar con Andreu Navarra, que es escritor, investigador, trabaja en la Universidad Oberta, también es profesor de secundaria. Joan Carles Marcet, que es el redactor jefe de la Universidad Autónoma de Barcelona y también autor de diversos libros sobre laicismo, sobre ateísmo. Y Ramón Soneira, que es un investigador español que se encuentra en este momento en Austria realizando un periodo de investigación postdoctoral, que aportó pues algo también muy interesante sobre el ateísmo en la antigüedad y cómo Puente Ojea pues analiza ese tópico. Y en este sentido fue unos encuentros pues realmente satisfactorios que en este momento se desarrolla como un curso de extensión universitaria en la UNED y que una vez finalizado el curso, es decir, en septiembre, pues los vídeos pues serán divulgados y creo que serán igualmente provechosos. Bueno, por el tiempo que nos queda, ¿alguna puntualización o alguna cosa que te gustaría añadir? Bueno, a mí se me ocurren muchas, pero tendríamos que hacer un seminario. Bueno, sin duda alguna, serían muchas, ¿no? Pero en primer lugar, pues agradeceros y agradecerte personalmente, Roberto, pues el poder compartir con tus oyentes esta obra que con dificultad pues llega a los medios generalistas. Creo que es una obra que contribuye no solamente a conocer un autor que merece la pena ser conocido, sino a hacer una revisión del contexto cultural de todo el siglo XX y de los primeros años del XXI. Y en ese sentido es una propuesta filosófica, pero también cultural, a la hora de conocer el pensamiento español, que es el objetivo fundamental. Y en ese sentido, por supuesto, invito a todos los oyentes pues, a que se permitan pues, leerlo. Es un libro que está escrito para ser leído con calma, por supuesto. Tiene una extensión considerable, pero también tiene todo el respeto pues, al lector para tener todos los datos disponibles pues, del modo más honesto y poderlos presentar y de una manera pues, lo más amena posible, ¿no? Bueno. Entonces invitar a su lectura, ¿no? Del desafío ateo de Puente Ojea. Bueno, pues quizás sería mejor la irreligiosidad de Puente Ojea, pero como hoy en día mandan las editoriales, pues lo vamos a dejar con el desafío ateo de Puente Ojea. De todas formas, deseamos que tú, como autor, sigas produciendo libros como este y al libro que tenga no muchas vidas, sino una larga vida. Y gracias a ti. Un fuerte abrazo. Pues muy amable, Roberto. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Bueno, Roberto, pues ahí estaba esa magnífica entrevista con Miguel Ángel López Muñoz, con ese magnífico libro, El desafío ateo de Puente Ojea. ¿Qué más nos puedes recomendar, aparte de este desafío? Bueno, como hace poco estábamos con una pandemia, pues nos ha dado el conocimiento de que la persona de Sebastián Álvaro, que es un montañero, una persona hablando mal y pronto, la leche, porque hizo los programas del Filo de lo Imposible, junto con un equipo de gente, entre los que estaba Juanito Oriarzábal, pues ha publicado ya hace un tiempo un libro que aquellas personas que les guste la montaña y que les guste la buena literatura, desde aquí, si te parece, se lo recomendamos, porque se llama Everest 24,
que es una reconstrucción de lo que fue el Everest visto por una persona que no solamente fue al Everest muchas veces, sino que además es un entusiasta de la montaña. Y en el tiempo de la pandemia, en vez de estar rompiéndose la cabeza en casa, que si pasa esto, que si pasa lo otro, pues comenzó a escribir esta obra, que es la que estamos presentando. ¿Ese 24 tiene alguna connotación? No, es simplemente una fecha de ese momento histórico, porque todo el mundo habla del Everest, de lo que es la montaña del Everest. Ahora ya no es quizás, según algunos, lo que era, pero sin embargo, en este momento histórico del 24, cuando aún no estaba a lo mejor Bramwell Mesmer, cuando Hillary a lo mejor pues aún tampoco se sabía quién era, la persona que junto con Tenzin Norgay pues subió a la montaña del Everest, ahora parece ser que ya interesa menos, pero eso no quiere decir que no seamos personas como para hablar de algo que hicieron unas personas cuando nosotros aún no habíamos nacido. No, 1924 estamos hablando. 1924, Everest, el enigma de Irving y Mallory. Sebastián Álvaro, y la editorial es, como no podía ser de otra manera, Desnivel, que es una editorial especializada en montaña. Pues Roberto Carlos Meras, muchas gracias una vez más por acompañarme en este Caja de Relatos, y volveremos con más información de lo que nos traigas a este espacio. Gracias a ti por llevar Caja de Relatos y por la producción y todo el trabajo que realizáis. Un fuerte abrazo. Gracias, Roberto. Y a ustedes, señoras y señores, pues nada más que agradecerles su atención, y ya me despido hasta otro próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Caja de Relatos, la mejor literatura.